Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio número 67 de Hablalo. Hoy nos encontramos en cabina Emanuel Amaya en compañía de Jerónimo Giraldo. Y es que este lunes 10 de noviembre se inauguró la 30ª versión de la Cumbre de las Partes de la ONU, COP30, en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, para evaluar nuevas vías y estrategias que contribuyan a la disminución de la temperatura en el planeta. Sí, Jero, y es que esta cumbre en particular es importante porque se cumplen ya 10 años del Acuerdo de París, que fue básicamente cuando el mundo se puso de acuerdo en que había que reducir o bajar las emisiones de gases que calientan la atmósfera y evitar que ésta sobrepase los 1.5 grados centígrados. Emma, sí, es muy importante conocer cuáles serán esas estrategias, pero además también es bacano que busquemos entender por qué potencias como Estados Unidos brillan en esta ocasión por su ausencia en la cumbre. Por eso estamos con Santiago Aldana el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana. Primera, por orden de la Corte Suprema de Justicia, el CTI de la Fiscalía allanó una de las casas del ministro de Interior Armando Benedetti. Se trata de su nueva mansión en Puerto Colombia, adquirida hace menos de 2 meses. Segunda, el gobierno elimina el arancel a 37 insumos por 2 años de confecciones y calzado. Esta medida busca fortalecer la producción y hacerle competitividad a los bajos costos de las importaciones. Tercera, James Rodríguez le dice adiós al León. 18 años de carrera, 12 clubes y un último sueño. El 10 colombiano cierra esta etapa en el León y busca un nuevo club en el cual mantenerse vigente para llegar a su tercera Copa del Mundo. Cuarta, el gobierno de Gustavo Petro no logra destrabar la reforma a la salud en el Congreso de la República. Desde que se aprobó la proposición realizada por la senadora Nadia Bled del Partido Conservador para que no se discutiera el proyecto hasta que se tuviera claro cuál iba a ser su financiación durante la próxima administración. Y bueno, en este episodio entonces nos acompaña Santiago Aldana Rivera. Él es investigador, coordinador y él es coordinador de proyectos y oficial en incidencias en temas socioclimáticos. Un saludo muy especial, Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos tu tiempo. Hola, muy buen día. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Santiago, mira, me parece muy importante que comencemos por darle un poco de contexto a nuestra audiencia. Así que contanos, ¿qué es la COP, cómo está organizada y quiénes pertenecen a ella? Claro, bueno, la COP son unas iniciales que se traducen a Conferencia de las Partes, que es una instancia de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una de las 3 convenciones en las que en 1992 el mundo, particularmente los estados, decidieron crear para poder enfrentar una de las crisis socioambientales más importantes como es el cambio climático. Formalmente la COP se celebra anualmente, en cada uno, digamos, se van rotando a través de diferentes continentes y tiene sobre todo el fin aterrizar los compromisos que han conseguido los estados, particularmente en enfrentar la crisis climática, que particularmente en un inicio fue el protocolo de Kioto, pero ahorita estamos en el marco del Acuerdo de París, que es nuestra guía mundial para poder justamente no solamente enfrentar la reducción de gases de efecto invernadero, sino también adaptarnos, pero también sobre todo empezar a hablar sobre reparaciones climáticas. Listo, Santi. Ahora ya como enfocándonos más en la actualidad, ¿por qué es relevante esta COP30 en particular? ¿Cuál es la importancia que ella tiene como para la región y para el mundo en general? Bueno, hay un punto muy clave y es que estas COP, como les contaba, normalmente rotan alrededor de los continentes y particularmente, digamos, el continente latinoamericano no había tenido una COP desde hace mucho tiempo. Y esto es clave sobre todo porque claramente cuando la conferencia se realiza en el continente, pues hay una posibilidad no solamente de mayor participación, especialmente para aquellos que no son o no hacen parte de una parte como país oficial,
ya sean los observadores como sociedad civil, periodistas, empresas, alcaldías locales, entre otros actores, sino que además también pone en relieve cuáles son las necesidades más apremiantes del continente en la posibilidad de discutirse a nivel mundial con otros actores y otros estados. Particularmente esta COP tiene también la premisa que se celebra posterior a la COP16, que hace parte de la Convención de Diversidad Biológica, y por supuesto pues van en una línea orientada a pensarse que justamente la crisis climática hace parte de una crisis civilizatoria mucho más amplia y que justamente por eso el continente latinoamericano es sujeto de llevar a cabo este espacio, sobre todo para justamente defender las cosas que nos están afectando y particularmente reconocer que la crisis hay una responsabilidad compartida, pero sobre todo diferenciada. Listo, siguiendo ese orden de ideas, sabemos que actualmente las propuestas para mitigar el calentamiento global son redactadas por países que llaman en vía de desarrollo o del tercer mundo. ¿Cómo considera usted que se puede mejorar la cooperación internacional para abordar estos temas como el calentamiento global y el cambio climático? El Acuerdo de París, de hecho, es muy sabio en su escritura, sobre todo porque se basa justamente en el principio que acabé de mencionar, que es el de responsabilidades compartidas y diferenciadas. Cuando tú te paras desde ese principio, entiendes que la crisis primero ha sido generada particularmente por países, particularmente del Globo Norte, que han usufructado la atmósfera a tal punto que hoy nos tienen en una situación de riesgo, no solo para las presentes, sino para las generaciones. Entonces, cuando se piensa justamente en cómo lograr evitar eso, pues particularmente hay que asumir cuál fue el mayor responsable históricamente. Y eso quizás es uno de los puntos más en disputa ahorita, porque para muchos creen que las soluciones, por ejemplo, como los mercados de carbono u otras soluciones que simplemente tratan como de compensar las emisiones, pues formalmente no están abordando una mitigación efectiva, es decir, que haya cero emisiones. Y eso es particularmente preocupante porque entonces se está desconociendo que en realidad la clave, digamos, de esta crisis está porque pues, gran parte de estas potencias están usando gran parte de combustibles fósiles que emiten contaminantes demasiado potentes que calientan la atmósfera y que particularmente nos están socavando toda posibilidad de resiliencia en los territorios, alterando las condiciones locales que se presentan. Entonces, cuando tú refieres a pues, cómo podría escribirse estas líneas, por supuesto, y de hecho es uno de los puntos que se tiene que hablar en esta COP, es cómo van a ser los países para poder salir de los combustibles fósiles. Una discusión que es dura, sobre todo para países, como lo dices, en vía de desarrollo o de economías medias o bajas, porque finalmente el modelo extractivista ha sido tan marcado para nosotros como de depender de estas economías, que no es una discusión fácil, pero que sin duda, ni siquiera hablando de cambio climático, solo parándonos desde lo económico, es necesario, particularmente porque estamos poniendo la seguridad fiscal del país a una industria que muy seguramente tiene que decaer por las alternativas que están surgiendo. Exacto, Santiago. Mi pregunta va precisamente encaminada a eso. Una de las cosas que más mencionaba el presidente de Brasil, Lula da Silva, es que hay que vencer el negacionismo y en este punto es donde aparece una cuestión compleja con respecto a las ausencias. Por ejemplo, en esta cumbre no hay participación ni de Trump, presidente de Estados Unidos, ni de Xi Jinping, que es el presidente de China. En ese orden de ideas, entonces, mi pregunta va encaminada hacia ¿de qué vale hacer una conferencia contra el cambio climático si uno de los países que más contamina, como lo es Estados Unidos, no se une a esta lucha y además se retira de los acuerdos y sigue promoviendo el uso de combustibles fósiles? De acuerdo, es una buena pregunta, incluso no solamente para este espacio de la COP, sino incluso para las elecciones que vienen y para todas las narrativas que están surgiendo, porque si piensa que las emisiones es solo un asunto atmosférico y se piensa que, bueno, que llueva hoy, que mañana salga el sol, que de pronto tengamos periodos muy intensos de lluvia por más de 2 años, que no era un tema habitual, que haya sequías cada año, es algo que de pronto nos podemos adaptar. Pero la verdad es que estos espacios no solamente reconocen esa responsabilidad histórica de estos grandes contaminadores, sino también la responsabilidad que estamos teniendo cada uno de los países. Y esa responsabilidad no solamente se ve en un asunto tan explícito o tan etéreo como la atmósfera, que sigue recibiendo las emisiones que pues, tú y yo, toda la sociedad colombiana sigue generando, sino que sobre todo se ven los impactos más locales. Entonces,
Cuando uno cree que, pues porque ellos no estén sentados en la mesa, estas son discusiones ya perdidas, en realidad se está delegando la responsabilidad que también tenemos. Y por eso es que es tan importante recordar este principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Y ahí entonces yo lo sujeto a varias cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de emisiones, es hablar también de justicia ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, aquel día escuchaba un dato revelador que más o menos las personas que trabajan en termoeléctricas a carbón, cada año mueren 2 personas por la exposición que tienen a esos contaminantes. Yo me pregunto, si entonces ellos no están sentados en la mesa, entonces seguimos dejando que la gente muera por justamente esta dependencia de estas industrias. Por ejemplo, aquí en Bogotá mueren, creo que son como más de 700 personas o algo así asociadas a temas de calidad del aire. Entonces, seguimos permitiendo también estas muertes. ¿Acaso no son vidas también que tienen que considerarse? Y adicionalmente el tema económico. Como lo comentaba al principio, hay un tema sobre todo de una desconsideración de soberanía. Y esas discusiones de soberanía implica también cómo diversificamos una economía que sea estable ante los cambios que estamos viviendo. Y eso tiene que ver sobre todo con la geopolítica que se está manifestando. Si países como China o, por ejemplo, Estados Unidos están volviéndose los grandes productores de carbón y de gas, entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí? Seguir dependiendo de una industria que no tiene ni siquiera una significativa participación. Y entonces eso se traduce justamente también en pobreza para los territorios, se traduce también en falta de bienestar, en falta de decisión, en falta de una garantía de derechos humanos. Entonces, creo que estos espacios es una reflexión justamente a que incluso no estén sentados, hay una responsabilidad que toca asumir. Y segundo, que aún así, a pesar del efecto adverso, hay que seguir discutiendo lo que se debe hacer. Y eso también llama no solamente a una cooperación sur-sur, sino también a una cooperación mucho más allá de una visión del Estado. Que eso es algo que se critica mucho desde sociedad civil, sobre todo pensándose que estos espacios solo es para ente gobiernos, cuando en realidad también sociedad civil ahorita está reunida potenciando sus trabajos, pensándose qué hacer frente a la crisis, por ejemplo, de financiamiento que hay alrededor del mundo, pensándose también cómo van a garantizar los procesos más colectivos, pensándose, por ejemplo, en la integración de cómo prohibir la explotación de petróleo en la Amazonía, en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, hay unas potencialidades de estos espacios porque sí, en definitiva, sí hace falta un espacio donde reúna al mundo para pensarse pues, cuáles son las prioridades que debemos tener hacia un futuro. Santiago, esta COP tiene otra característica histórica y es que es la única con una participación masiva de comunidades indígenas, al contar con la asistencia de aproximadamente 2.000 de ellos. Sin embargo, son 360 indígenas los que estarán en la zona azul, y si bien pueden entrar a las áreas de negociación, pues no pueden contribuir a los debates, participar, ni votar en las reuniones a puerta cerrada. Así que, con eso en mente, ¿qué medidas cree que se deben tomar en este tipo de espacios para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que son súper importantes en estos territorios, como por ejemplo la Amazonía? De hecho, Colombia ahorita y parte también del ejercicio que se derivó de la COP16 está llevando un trabajo alrededor de la inclusión de las comunidades negras dentro de estos procesos de negociación que antes no pasaba. Entonces yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, que justamente los países que tienen esta diversidad pluriétnica que caracteriza tanto como a la región latinoamericana pongan en la mesa la posibilidad de que no solamente sean reconocidos dentro del mismo marco de la convención, sino también tengan una posibilidad de hablar y discutir. Ahí sí lo que sí es cierto es que el espacio sí es entre estados y eso sí no se puede cambiar a no ser que haya una gran reforma de las Naciones Unidas alrededor de ello, porque son las Naciones Unidas, no es las Naciones o Pueblos Unidos. Y eso creo que también convoca un poco a cómo logramos que los gobiernos interlocuten con estos pueblos y estos representantes de estas comunidades y no solamente sea un ejercicio como de socialización. Adicionalmente también hay una necesidad de fortalecer estos espacios que las comunidades están llevando a cabo. Por ejemplo, mientras estamos hablando de la COP, en paralelo, por ejemplo, es la cumbre de los pueblos, un espacio demasiado significativo en el que la comunidad latinoamericana e internacional está reuniendo para discutir justamente cómo avanzar y cómo poder contrarrestar pues, todos estos poderes que se están mezclando y están dilatando estas discusiones. Y adicionalmente también pensarse en otras formas de incidencia y de movilización. Ayer lo veíamos, anteayer creo que fue,
la interrupción de estas comunidades que entraron a la zona de negociación, la caravana masiva que hubo en el río de comunidades indígenas. Es decir, hay muchos hechos que están llamando a que efectivamente estos espacios se tienen que abrir. Y justamente también es una parte de la discusión sobre, bueno, qué tan efectivos son estos espacios, pero a la vez, pues, que otros existen también y que deben ser también reconocidos. Entonces, creo que eso es como algunos caminos que se podrían pensar. Pero bueno, también hay que ser sensato de que pues son ejercicios, ojalá en el marco de un principio democrático de la participación. Y lo que sí hay que hacer es también fortalecer las capacidades de estas comunidades para que sus lenguajes y sus apuestas también sean reconocidas en esos espacios, porque es diferente, por ejemplo, cuando preguntas por qué hay tanto gremio de combustibles fósiles participando en la COP plenamente acreditada y por qué pueblos indígenas no están acreditados, por qué pueblos afro no están acreditados para entrar a esta zona. Entonces ahí también hay un ejercicio de contrapoder significativo que hay que plantear en la mesa y sobre todo pues, también plantear una buena representación. En ese mismo orden, Santiago, yo quisiera preguntar por las acciones. ¿Qué acciones crees vos así de manera general que se deben tomar después de la COP30 para asegurar la implementación de los acuerdos alcanzados? Es decir, ¿cómo hacemos para que todo esto no termine siendo un saludo a la bandera o que terminen solo en discursos rimbombantes, sino que todo se pueda como concretar y que de verdad se ayude a mitigar la crisis climática? Es una excelente pregunta porque, como lo decías al principio, este es el 10º año en el que estamos en el marco del Acuerdo de París, luego de muchas décadas de ver que la agenda climática está fracasando. Y esto es muy interesante porque en un principio, cuando se creó la convención, se pensó que solo el problema era el tema de emisiones. Y en realidad lo que nos dimos cuenta es que las emisiones es solo uno de los puntos que replega muchas más discusiones que están pendientes. Y que de hecho por eso es que la narrativa climática, especialmente de sociedad civil, por ejemplo, de espacios donde yo participo como coordinador de proyectos de la Fundación Heinrich Böll, que es Voces por el Clima, que son un colectivo de organizaciones colombianas que nos organizamos para hacer incidencia climática, hemos dado cuenta que pues, la discusión debe ir más allá de eso. Entonces ahorita particularmente en la COP hay unos 4 puntos principales que aterrizan la coherencia y el punto de partida sobre lo que esperamos que pase, pero también lo que debemos seguir ejerciendo después de. El primero es el tema de la salida de los combustibles fósiles, que sea equitativa, que sea planeada, que reduzca brechas, que sea justa. Por supuesto no estamos pidiendo que Colombia, por ejemplo, particularmente salga de los combustibles inmediatamente, porque eso también es un asunto que puede generar una vulnerabilidad socioeconómica muy fuerte. Pero sí que se lo esté pensando prontamente, porque la dependencia que tenemos nos va a poner en unos escenarios de mucha pobreza muy cercano a lo que ya estamos viviendo, a pesar de esa abundancia supuesta que tenemos. Y ese es uno de los puntos que ojalá los partes en estos espacios se pongan de acuerdo para al menos mencionarlo, porque es que llevamos un montón de décadas donde la raíz del problema ni siquiera se ha mencionado. El segundo punto tiene que ver con adaptación. La adaptación es clave en este ejercicio porque entonces a todo lo que sí podemos poder tener una respuesta, pues es clave también mirar cómo esas capacidades no solo se centran en los estados, sino también en las comunidades que se ven afectadas por una crisis que incluso así cerráramos todas las emisiones hoy en día, vamos a tener rezagos de esos impactos en los próximos años. Y el otro punto quizás más relevante es sobre todo que empecemos a hablar de reparaciones. Hay una deuda histórica en el sentido de que el usufructo de la atmósfera como depósito de emisiones para el bienestar de unos países que prácticamente movieron la geopolítica para posicionar países desarrollados y otros subdesarrollados, ha logrado unas brechas de desigualdad demasiado inmensas. Y eso entonces nos pone en una situación muy grave, porque, como insisto, incluso si enfrentáramos o redujéramos todas las emisiones ya mismo, tenemos unos impactos en los cuales ni siquiera somos capaces de mitigar, no somos capaces de adaptarnos, y igual nos toca enfrentar lo que son pérdidas y daños que van a alterar todos nuestros ecosistemas y nuestras formas de sociedad. Entonces es uno de los puntos que ojalá se avance, que tristemente a pesar de que empezamos a hablar de pérdidas y daños climáticos a través de un fondo, y que bueno, ya abrió oficialmente una convocatoria y se puso en operación, el enfoque en reparaciones
jurídicas, económicas, simbólicas, políticas, éticas y morales, es sin duda uno de los puntos más claves que esta agenda tiene que llevar en el centro de la discusión, porque es que es esa justamente la desigualdad del desarrollo en la que nos tiene hoy en crisis. Y ya por último tema, hay un marco de que justamente lo menciona el Acuerdo de París, y es el tema de las transferencias de capacidades y los mecanismos de respuesta. Y esto es clave porque también, así como países como Alemania, como Francia, incluso como China, que eso es una discusión que hay que verla finamente, están planteándose una transición energética. Por ejemplo, nosotros también necesitamos y demandamos capacidades para que la transición pueda ser efectiva acá en el territorio. Y eso son justamente la discusión que necesitamos. Necesitamos esa transferencia de capacidades, transferencia de recursos, transferencia de tecnología, que nos permita asumir cuál es nuestra visión de transición de cara a lo que viene. Entonces, esos son uno de los principales puntos, pero también dentro de muchos, frente a la complejidad que implica enfrentar la crisis climática. Santiago, y ya finalmente, para aterrizar todo este tema un poco más hacia lo local, ¿por qué debería importarnos a los habitantes de Medellín o de los otros lugares de Colombia todo lo que se está conversando en este momento en la COP30? Es clave pensarse esto porque si te paras desde el lado jurídico, el Acuerdo de París es un acuerdo vinculante para nuestros marcos nacionales. Entonces, las decisiones que se toman allá tienen una influencia en nuestro marco jurídico. Adicionalmente, esas decisiones también dan señales no solamente de política de Estado, sino también de mercado. Y lo cierto es que la crisis es un hecho que no hay forma de que ya es decir, ya está en los territorios, como lo solemos decir, y es muy grave que no se esté pensando mecanismos de respuesta. Entonces, si ya está la crisis en los territorios, esas señales que están enviando estos espacios tienen que ser asumidas y traducidas a un nivel local. Y eso implica unas discusiones tan profundas como ¿por qué algo tan etéreo como los mercados de carbono, por ejemplo, me van a afectar a mí el costo de la gasolina? O incluso ¿por qué me están grabando vehículos de combustión con aranceles adicionales versus a los que, por ejemplo, les podrían grabar a los vehículos eléctricos? O, bueno, tantos ejemplos de lo que se traduce esos espacios a la incidencia nacional, que sí es importante seguir la discusión alrededor de ello. Lo otro es que también hay un punto de partida, y es que las comunidades, particularmente las más vulnerables y las que menos responsabilidad han tenido históricamente, hoy también están frente a la crisis sin capacidad de respuesta, sin nadie que los acompañe, y particularmente generando unos fenómenos como la movilidad climática, que de hecho ya sabemos que implica una movilidad en general, el desplazamiento, pues es demasiado fuerte, sobre todo no solamente personal, sino como sociedad. Y creo que por eso es tan importante empezar a traer la discusión y saber qué es lo que está pasando. Y poder posicionar las luchas de estas personas para que merezcan una reparación justa, que es también después de un huracán, pues también cómo se reparan, pero también qué pasa cuando ya en una zona no se puede cultivar café, pues también hay que repararlas, porque hay cambios que han sido causados por grandes contaminadores. Entonces la influencia es demasiada, además de una priorización y enfoque sobre garantía de derechos humanos. Cuando pensamos incluso sobre lo que mencioné ahorita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva entre Colombia y Chile, o lo que dijo la Corte Internacional de Justicia, es que la falta de acción climática implica un delito prácticamente, y ese delito se basa porque se están violando la garantía de derechos humanos. Entonces, cuando no estás garantizando como Estado, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la soberanía o seguridad alimentaria, ahí estás sabiendo que la crisis es uno de los factores que no te está permitiendo y estás vulnerando derechos humanos claves en un ejercicio democrático. Entonces, por eso es tan clave seguir la pista de estos espacios, porque se van a traducir en acciones, incluso también en la parte económica, que como lo mencionaba, pues si a la gente no le importa los árboles, el clima o la gente, tristemente, pues también recuerden que lo económico, si les importa más que el resto, pues también se va a venir muy afectado. Listo, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una charla llena de información muy útil y necesaria para entender todo este tema de la crisis climática que enfrenta el planeta y sobre todo las acciones políticas que se deben tomar al respecto.
Este es un tema que no termina aquí. El calentamiento global y el cambio climático son realidades que nos competen a todos como sociedad. Es fundamental que nos mantengamos informados al respecto y que desde nuestra posición, sea cual sea, tomemos acción para garantizar la vida en el planeta. Esperemos que desde esta cumbre salgan estrategias que no se queden solo en discursos rimbombantes, sino que de verdad se implementen medidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida en la Tierra misma. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web. Hoy estuvimos en cabina Emanuel Amaya y Jerónimo Giraldo. Este es un podcast de La Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. A nuestra audiencia, muchas gracias por su sintonía. Nos estaremos escuchando pronto en un nuevo episodio. Chao, chao.